En la medida que hemos visto cambios en las encuestas, cambios respecto a quiénes podría ser eventualmente la favorita para las elecciones primarias, por supuesto que se abre el escenario post. ¿Qué ocurre? ¿Podrían eventualmente emerger nuevos candidatos? ¿Cómo se arma el escenario político y sobre todo pensando en las listas parlamentarias? Vamos a estar conversando de esto junto al vicepresidente de la Cámara Baja, diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Bárbara. Bien, fíjate, bien, con un lindo día soleado en Concepción y con harto frío, pero Con bien. harto frío por aquí también en ¿Sí? Santiago, pero harto frío, pero calor humano, de tanta Así ansiedad es. con la que estamos mirando lo que viene en pocos días más, como ven ustedes las primarias, los cambios que se han visto en las encuestas, encuestas que ahora ya están vedadas, así que no podemos ver más actualizaciones. Están vedadas, pero aparecen todas con una wincha confidencial y nos llegan No a todos los mostrar, no WhatsApp. mostrar. Sí, ¿no es cierto? Oye, bueno, está interesante porque lo que se veía como una primaria fome al principio, con altas dudas de participación, yo por lo menos el día lunes hasta mediodía recibí la información de que 7 millones de chilenos y chilenas habían consultado en el CERVEL, esto es hasta el mediodía del lunes, locales de votación, mesas de votación, los lugares donde están esos locales de votación. Esto hasta el día lunes, 7 millones de personas. Yo creo que van a consultar alrededor de 8 o algo más de millones de personas. Y el CERVEL estima que entre un 25 y un 30% usualmente de la gente que consulta en este tipo de casos va a votar. Así que creo que vamos a tener una primaria con 2 millones al menos de votantes, lo que es bastante interesante. Y lo otro que ha ido cambiando el clima, ¿no? Partimos de una primaria fome con una candidata que ganaba todo evento, en este caso la candidata Toa, a quien estamos apoyando, pero en las últimas semanas se convirtió esto en una primaria muy competitiva y yo creo que junto con la cantidad de personas que va a llegar a votar, que creo que van a ser en torno a los 2 millones de personas, quien gane esa primaria, que espero que sea Carolina Toa, lo va a ganar de manera más ajustada de lo que se estimaba al principio. Yo creo que Jara ha demostrado ser una extraordinaria candidata, no digo una buena candidata, creo que una extraordinaria candidata, y que ha hecho que esto sea mucho más competitivo. Y todo el mundo, quiero decirlo acá, porque es lo que uno conversa en privado, todo el mundo dice que Jara, ¿no es cierto?, es como una versión 2.0 de Bachelet y que eso la ha hecho atractiva al electorado. ¿Mm? Ahora, eso la ha hecho reactiva el electorado, de hecho, muchos analistas han estado conversando la estrategia de Así, comunitarse, ¿cómo lo descomunizarse, podríamos sí, decir? sí. Que aparentemente le ha resultado bastante bien porque se ha acercado más al perfil de la presidenta Bachelet y no a un perfil típico de un candidato del Partido Comunista. ¿Cuánto le resulta eso? ¿Qué tan relevante es? ¿O puede ser para esta primera ronda, digamos, la primaria, pero después para la primera vuelta? Yo fíjate que encuentro bien interesante lo que me preguntas, Bárbara, porque aquí voy a repetir cosas que he escuchado de algunos analistas, que tuve la oportunidad de escucharlos con alta atención este día lunes recién pasado. Eh, en el votante tradicional, los que votábamos con el voto voluntario antes, ellos tienen bastante establecido cómo más o menos cada uno de nosotros vota, ¿ah? Y en los ejes que nos movemos, izquierda-derecha, concertación, pinochetistas, etcétera, ¿ah? Comunistas, anticomunistas, liberales, conservadores, que eso lo tienen como bien modelado en ese votante que, por cierto, a mí me incluye. Pero en el voto obligatorio, con estos 7 millones de chilenos adicionales que han entrado a votar, esos ejes no son los que se ocupa esas personas para votar. O sea, una persona nueva que está votando puede votar, por ejemplo, por un presidenciable de derecha dura o extrema derecha, lo voy a poner en esos términos, y al mismo tiempo, por ejemplo, votar por un parlamentario que sea socialista o demócrata cristiano o evópoli, es decir, se mueve con bastante más libertad. Estos ejes de conservadores progresistas no los ocupan tanto, ni tampoco el comunismo anticomunismo. Y yo creo que ahí hay un dato bien interesante. Si Jara, en la eventualidad que ganase la primaria, probablemente va a querer utilizar, no hablándole al que ya vota medio fijo, sino que a ese votante nuevo que es bastante más flexible al momento de tomar una decisión. ¿Qué ocurre o qué escenarios ven ustedes en el caso de que no ganara la candidata Toa? Bueno, las encuestas dicen cosas, ya hemos visto que se terminan equivocando, los tiempos cambian. Si eventualmente no ganara Toa y ganara Jara, Ya. ¿qué pasa con la democracia cristiana? De hecho, ustedes tienen una reunión ya planificada para poder evaluar un Consejo Nacional el lunes Sí, 30, que es por justo el día cierto. siguiente. Así es. Bueno, a ver, primero, si gana Toa, que es lo que apostamos, todo va a fluir con bastante más naturalidad, digamos, y normalidad. No gana Toa, a tu pregunta, gana Janet Jara.
Yo creo que las declaraciones de los primeros momentos o del día lunes en la mañana van a ser muy importantes, porque van a marcar, digamos, el ritmo de la conversación hacia adelante en el marco no solo de la elección presidencial, sino que sobre todo de la elección parlamentaria. Y creo que por eso, si se da el escenario que tú me has planteado, habrá que actuar con cautela, intentando siempre construir un buen acuerdo parlamentario. Yo en esto no rehuyo lo de fondo que está subyace en tu pregunta. La democracia cristiana tiene que hacer el mayor esfuerzo por tener el mejor acuerdo parlamentario. La democracia cristiana lo que se está jugando es la sobrevivencia política. Aquí hay gente dentro de la democracia cristiana que dice, no, podemos ir solos y sacar un 6-7% de los votos, pero no elegir ni un diputado. Y yo la experiencia que tengo, Bárbara, hasta acá, es que un partido que no tiene representación en el Congreso, Sí. francamente, no existe. O sea, es una pura quimera. Y en ese sentido creo que la democracia cristiana, si se da este escenario de que gana Jara, tiene que pausarse un minuto, reflexionar muy bien lo que va a hacer, pero poniendo el acento en lo que va a ser ese acuerdo parlamentario. Y en ese sentido yo llamaría a actuar con cautela, con prudencia este día lunes si se da ese escenario y a tomar decisiones bien racionales y muy pragmáticas, Bárbara. Bueno, una cosa del pragmatismo que puedan tener ustedes pensando en la sobrevivencia del partido, pero pensando en los votantes. Ver a su candidato demócrata cristiano haciendo campaña con una candidata comunista puede ser un poco chocante. Puede ser chocante para un universo de personas que usualmente votaban por nosotros y por eso hacía la diferencia con esos otros 7 millones de chilenos que a lo mejor no le hace ni mella, digamos. O sea, déjame decirlo de la siguiente forma, Bárbara. Eh, yo tengo un hijo grande que es psicólogo, tiene 27 años y para el cual algunos temas que para mí son temas, para él no son ni temas, o sea, es que ni se los plantea. ¿Ah? Y no se los plantea no porque no lo reflexione, sino porque encuentra que son discusiones absolutamente superadas por los datos de la realidad. Yo creo que ahí hay una cuestión bien interesante también en vista a la campaña presidencial, pongámonos ya en la primera vuelta o en una segunda vuelta, que hay que salir a hablarle, y la democracia cristiana en eso igual tiene que ayornarse, tiene que actualizarse y no hablarle a su cliente tradicional, que es el que va a la mateada, que el bingo, que el premio, que la torta, porque son mucho más los chilenos que no participan de ese clientelismo que los que están en ese clientelismo. Si nosotros no somos capaces de salir de aquello y no le hablamos a ese otro mundo, la verdad es que la democracia cristiana simplemente va a alargar, digamos, su decadencia, pero en algún momento le va a llegar porque ese votante tradicional va a terminar o hay muchos partidos disputándoselo. Así que no, yo creo que hay que actuar con pragmatismo y hay distintas maneras de acercarse a las campañas. No necesariamente tienes que estar en una foto con un candidato en una campaña y creo que de eso hay, o sea, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Cuando Carolina Goich fue candidata presidencial de la democracia cristiana, yo no recuerdo a muchos parlamentarios de la DC sacándose fotos con Carolina Goich, para serte franco. ¿Ah? Para ser bien franco. Otra cosa que se ha levantado en el ambiente, si es que ganara la candidata Jara, ustedes, más allá de que estén apoyando a la ¿Mm? candidata Toa, ustedes no son parte del oficialismo, no están obligados, no son parte de esta Así primaria, es. entonces, eventualmente, y me imagino que van a surgir varias personas que lo propongan, ¿por qué no levantar un candidato para disputar el centro? Que en este caso quedaría bastante huérfano, porque tendríamos a la candidata del Partido Comunista y a Matei, José Antonio Cast, Kaiser por el otro lado, además de los otros candidatos emergentes. Así es, ¿Harían? o sea, esa es una posibilidad, es una probabilidad. De hecho, yo he dicho con antelación que a lo mejor en ese escenario vuelve, ¿no es cierto?, la gente a mirar al propio Frei u a otros candidatos. Ahora, por eso digo que hay que actuar con, no s- con pragmatismo y con frialdad, porque ese escenario de que se levante una candidatura distinta es posible, yo no lo descarto, pero eso va a estar siempre asociado a con quién haces tu acuerdo parlamentario. Entonces, ahí también los números tienen que jugar su rol y las decisiones políticas que tomemos, porque si nosotros levantamos un candidato presidencial, por ejemplo, distinto de quien gane la primaria, estamos pensando en Jara, no si la gana, que hace la DC, y levantamos un candidato distinto, ok, ¿con quién vamos a levantar una lista parlamentaria? Porque podemos terminar asociados con partidos, no sé, demócratas, amarillos, regionalistas verdes, radicales, y tener una buena votación, no sé, en torno al 7-8%, pero no elegir diputados, no elegir parlamentarios.
Eso nosotros ya lo vimos en el proceso constitucional, ¿no es cierto? El segundo, cuando la ADC fue en una lista con el PPD y con los radicales, a nosotros nos fue muy bien, subimos de 4 puntos a casi 9 puntos, pero elegimos cero, cero constituyentes. Ese es un dato de la realidad del sistema electoral que vamos a enfrentar y eso va a cruzar la decisión que tomemos. Yo no tengo ni una duda que va a cruzar la decisión que tomemos. O sea, va a quedar, como dice usted, en vez de apostar por lo testimonial. Ahora, en el caso del presidente Frei, ha envejecido bien su legado. No son pocos los que pueden creer que él podría romperla en ese escenario. O sea, yo creo que sí. O sea, Freyson es un tremendo candidato. Yo lo planteé antes. Ahora, también para no desdecirme, porque a veces yo siempre Uno creí no que tiene por qué Bachelet estar de era la acuerdo mejor con lo que candidata. diga. No, no, yo siempre creí que Bachelet era la mejor candidata y a medida que ha pasado el tiempo me convenció que era la mejor candidata. Creo que estaríamos en otra discusión. Ok, pero dijo que no. Yo no descarto la probabilidad, ¿no es cierto?, que en este escenario pueda surgir el nombre de Frey. Pero eso va a estar muy asociado, te insisto, Bárbara, para ser responsable a el acuerdo parlamentario que se logre. Yo creo que la DC hoy día no está en condiciones de hacer listas testimoniales, porque con la lista testimonial nos van a felicitar, bonito tu testimonio, y habremos desaparecido de la política nacional porque no tendremos presencia en el Congreso o será muy baja. Y yo lo que he aprendido en estos 3 años que llevo en el Congreso, que soy vicepresidente, que un partido que no tiene presencia en el Congreso, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, es un partido inexistente. Y en esto simplemente déjame dar un ejemplo bien concreto que pasó. Cuando yo llegué al Parlamento en marzo del 2022, el PDG llegó con 7 diputados y diputadas. Desapareció esa bancada, desapareció el PDG de la política nacional. El PDG hoy día es simplemente París y que intenta ser nuevamente candidato presidencial. Pero ¿cuál es la injerencia del PDG en la política nacional? Esa es la realidad y uno tiene que mirar esa realidad como es, no como uno le gustaría que fuese. Bueno, efectivamente. Ahora mirando el escenario también, candidatos emergentes. De esto se ha mencionado, o incluso el mismo Harold McNichols dijo que eventualmente podría ser un candidato de la democracia cristiana. Puede ser, pero si McNichol lo vamos a acompañar y la verdad es que va a ser un testimonio desde el punto de vista parlamentario, no sé cuál es el sentido de esa compañía, ¿cierto? Por eso te digo, tal vez suena frío lo que estoy planteando, pero la DC no es un partido que hoy día tenga 20 parlamentarios, como nos pasó, por ejemplo, cuando fue candidata Goich, y luego bajamos a 14, 15, y luego fuimos con Jasna Proboste, ¿no es cierto?, hoy día senadora, y bueno, pasamos de 15, 14 diputados a 8, que fuimos los que nos elegimos en la última elección. Hoy día quedamos 5 demócratas cristianos, 4 que somos militantes, un independiente y 3 personas que se han allegado a nuestra bancada. Karen Medina, Mónica Arce, y el propio Gaspar Rivas. Pero somos 4 militantes de la democracia cristiana, esa es la realidad. No, no somos el partido del año 90 que era un tercio de la Cámara de Diputados. Y desde esa realidad uno también tiene que tomar decisiones más acertadas, mucho más ponderadas, porque estamos en el límite de desaparecer, po. Y por tanto, cuando uno está en ese límite, tiene que tomar ciertos riesgos, pero riesgos calculados. Y a eso me refiero, ¿no es cierto?, con una lista parlamentaria que sea el eje principal de la decisión que tomemos. ¿Cómo ve el oficialismo? ¿Cómo ve este ya, bueno, ya menos de un año que queda de gobierno? ¿Y cómo va esto puede influir también en las elecciones presidenciales de fin de año? O sea, yo veo al oficialismo hoy día bastante desordenado, veo a un gobierno que el pato cojo le entró con mucha antelación, yo lo planteé incluso cuando estuve en Cerro Castillo, yo he participado de otros gobiernos siendo ejecutivo del gobierno, autoridad de gobierno, y siempre el último año hay un pato cojo, pero un pato cojo que se comienza a notar con más fuerza desde septiembre hacia adelante. Este pato cojo comenzó en este gobierno en marzo de este año. Y eso obviamente que le trae problemas al gobierno de orden interno, de gestión, y yo por lo menos en Cerro Castillo lo que le planteé al presidente, y varios se lo plantearon, es que el gobierno no podía abandonar la gestión. O sea, aquí sigue el drama en los hospitales, sigue el drama, ¿no es cierto?, con las listas de espera, siguen los temas de seguridad pendientes, y cuando el gobierno deja de gobernar, obviamente esos problemas simplemente se amplifican. Así que Mm. yo lo que le hago un llamado al gobierno, más allá del fenómeno del pato cojo, es que la gestión no la suelte. Y ojo, porque en los últimos años de gobierno suelen haber más casos de corrupción. Ojo con eso también. También yo se lo he dicho al gobierno. Pongan ojo en eso.
Casos de corrupción que hemos visto incluso han permeado no solo el gobierno, sino que otras instituciones, bueno, como el que hemos visto en el caso de los suboficiales del ejército en estas Así últimas es. horas. El más grave que hemos tenido, dice el ministro Cordero. Yo creo que es gravísimo. De hecho, estuve con el general que está a cargo del COT, que es el Comando de Operaciones Terrestres, que tiene acá su base en Concepción, y que obviamente estaban muy preocupados, los habían sacado ya de la fila, dado de baja y todo, pero obviamente el crimen organizado es es un crimen distinto, no es el delincuente habitual, y que bueno también, a partir de lo que tú me comentas, la acción que tomó, ¿no es cierto?, la Fiscalía con la PDI, con el Servicio de Impuestos Internos, de ir detrás de la ruta del dinero, por ejemplo, del Tren de Aragua y tener ayer un operativo que permitió detener una cincuentena de personas. Creo que esas son las señales que hay que dar para enfrentar al crimen organizado, cuestión que yo vengo diciendo ya hace harto rato, porque el crimen organizado lamentablemente a vista y paciencia de las autoridades comunales y regionales en Concepción se instaló hace ya algo más de 3 años. Que es demasiado atractivo para Es muy todos. atractivo porque mueve mucho dinero. De hecho, ayer cuando caminaba con Toa por Vamos Aranas y le llamaba la atención algunas de estas barberías enormes que hay, centros estéticos, yo le decía, bueno, esta barbería que fue de las que yo denuncié y las que allanaron, y que esta barbería estaba conectada con un jardín infantil y un casino de juegos que internamente daba a la otra calle. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, quedaba un poco ella sorprendida cuando me escuchaba esto, y el propio senador Saavedra le decía, no, le decía, escucha a Edo porque Edo de este tema sabe y lo maneja bastante, lo conversábamos ayer con Gastón Saavedra. Y creo que esto es lo que hay que hacer, pues, así como está esta corrupción, que bueno que se encontró lo que pasó en el ejército con estos suboficiales, también qué bueno que ayer, ¿no es cierto?, se siguió esta ruta del dinero y se enfrenta al Tren de Aragua en esa línea, si hay que cortar, digamos, la línea de suministro y de financiamiento. Creo que eso es lo importante en esto. Sí, de todas maneras. Ahora, ¿cómo ves los desafíos que vienen? ¿Qué pasa con el Congreso en estos meses? Porque estamos todos hablando ahora de la primaria, pero después tenemos una ventana un par de meses hasta la presidencial. Bueno, lo que va a venir en todos los sectores políticos, en todo, oposición, oficialismo, es quien está, habitamos en el limbo, no somos ni oposición ni oficialismo, es la construcción de las listas parlamentarias, y va a entrar el Congreso y los parlamentarios en una lógica de elecciones. Entonces vamos a estar probablemente de lunes a miércoles y, ¿no es cierto?, todo el fin de semana en modo más campaña. Yo creo que también va a subir la temperatura en el Congreso, en el sentido que obviamente va a haber más confrontación, y ahí la mesa va a tener que jugar un rol junto al diputado Castro, ¿no es cierto? Y nosotros los vicepresidentes de contención de esas tensiones, porque creo que va a haber proyectos de ley que claramente van a aparecer en la palestra para tomar posicionamiento político de cómo se enfrenta esa elección presidencial. Y ahí lo que hay que tener, principalmente desde la mesa de la Cámara, es ponderación, es alto grado de tolerancia, y obviamente, ¿no es cierto?, administrar bien este proceso para que las diferencias políticas estén bien encausadas y no terminemos en una confrontación dura. Yo creo que esta va a ser una presidencial dura, no solo la oposición y el oficialismo, Bárbara. Yo creo que también al interior de los propios sectores políticos esto es duro. O sea, yo veo que la confrontación entre Matei y Kast va a ser una confrontación dura, y probablemente si gana Toá o gana Jara, espero que sea Toá, es probable que se levanten candidatos también alternativos por el lado de la izquierda, ¿no? Y también va a ser una confrontación dura de que el gobierno no cumplió, de que fue un gobierno amarillento, etcétera. O sea, creo que no solo van a ser cruzados, sino que al interior de los sectores políticos también va a haber tensión. Ahora, desde el punto de vista del Congreso, los proyectos legislativos, ¿cree que vamos a tener discusiones simbólicas? Proyectos como el de aborto, por ejemplo, proyectos que puedan ser emblemáticos o que sirvan para polarizar o para marcar posturas. El aborto es simbólico, porque el gobierno sabe que no tiene los votos, y yo dudo que en el próximo Parlamento tenga aún más esos votos. Yo creo que ese es simplemente simbólico. Pero, por Ya, pero ejemplo, ese es se va a uno, pero levantar. eventualmente podría, ahora el gobierno ha estado planteando otros más de reconocimiento de los pueblos originarios, o sea, podríamos estar ahora en un loop de puros proyectos simbólicos Sí, que de pero alguna lo manera bueno, permitan marcar Bárbara, postura. sí, pero lo bueno, Bárbara, es que el gobierno propone ciertos proyectos, pero también en la Cámara de Diputados, por lo menos, esos proyectos y la tabla se concuerda con la mesa. No Ya. es simplemente el deseo del gobierno. Entonces, ahí es distinto. El gobierno no juega solo a imponer sus proyectos, son bastante más conversados, y obviamente nosotros no vamos a estar en una lógica de que se aprueben o se discutan solo proyectos simbólicos y no se avance en el combate al crimen organizado, en nuestro desarrollo económico,
en seguridad tecnológica, o sea, vamos en los temas de salud que están pendientes. No, nosotros la mesa vamos a actuar en eso con responsabilidad y no vamos a permitir que simplemente tengamos discusiones simbólicas y que el país quede, ¿no es cierto?, a la deriva los próximos meses por hacer discusiones simbólicas que sabemos que no van a tener ni un resultado efectivo, ¿no? En eso vamos a actuar con mucha responsabilidad. Ahora, en paralelo de tanto caos, ustedes siguen en la vicepresidencia. Debe ser quedó Bueno, así. en el caos a veces uno nos movemos mejor en el caos, pues, Bárbara. A río revuelto. Yo, yo- no, yo creo que a veces uno, yo lo digo en lo personal, esto tal vez es muy en primera persona, pero es la persona que mejor conozco, digamos. Eh, yo creo que he logrado no solo leer bien el escenario, sino que también ver con anticipación cómo se van a mover los actores. Y cuando uno tiene esa habilidad, la verdad es que uno puede anticipar ciertos hechos. Y en ese sentido hemos trabajado bien con Castro, no tengo ningún problema. Eh, bueno, y si hay un acuerdo distinto, en ese momento tendremos que tomar otra decisión, pero hasta acá la mesa continúa funcionando. Diputado, muchas gracias por conversar con No, a nosotros. ti, Que Bárbara. tenga un Que muy estés muy buen día. bien. Chao, Igualmente. chao. Los dejamos Cuídate. invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.